Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Decían en el PSOE que querían llamar hoy al Partido Popular para fijar la fecha del encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el que dijeron que tendrían antes de que acabe este año. Iba a ser difícil que saliera algo concreto de esa reunión, en plena polémica por la renovación del Poder Judicial y por la amnistía, que mañana, por cierto, empieza a debatirse en el Congreso. Pero todo se ha complicado todavía más por unas declaraciones que Santiago Abascal ha hecho en Argentina durante la toma de posesión de Javier Milei y que el PSOE pide al PP que condene. Abascal ha dicho que el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez por los pies. Ha sido en una entrevista al diario argentino Clarín, en que ha dicho textualmente que Sánchez no tiene escrúpulos, que puede pisar las leyes y hacer cualquier cosa, que eso le da una ventaja competitiva, que habrá un momento, sostiene Santiago Abascal, habrá un momento en que el pueblo lo querrá colgar de los pies al presidente del gobierno. Yo no sé, añadía él, si llamarles zurdos de mierda, canallas o cómo calificarlos, decía en referencia a los miembros del gobierno durante esa visita en la que, además de ser recibido por Javier Milei, Abascal se ha entrevistado también con el ultrahúngaro Viktor Orbán. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. El PSOE condena esas declaraciones de Abascal y pide al PP que también lo haga. Se preguntan si Feijóo comparte estas palabras y le acusan de cómplice si no rompe los acuerdos que el PP tiene con Vox. En el Partido Popular, a su vez, responden que el PSOE está haciéndose con esto la víctima y que implicar al PP en algo que ha dicho Abascal es un burdo intento de ampliar artificialmente una polémica, que los socialistas, dice el PP, quieren tapar con supuestas ofensas el mediador y la amnistía. Así es como empieza la semana en la que Sánchez y Feijóo debían poner la fecha de su reunión. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aunque la reacción a esas palabras de Abascal alejan todavía más la posibilidad de acercamientos. Sí, es mucha la tensión. Anoche salieron en tromba los ministros y fuentes del PSOE se refirieron a Feijóo como el arquitecto de los pactos con los neofascistas españoles. El PP cree que con esto solo buscan distraer la atención, pero lo que les exige el PSOE es que rompan sus acuerdos con Vox, así que el enfrentamiento por las declaraciones de Abascal añade crispación a una semana que ya de por sí es de muchos decibelios, porque mañana por la tarde se va a celebrar el primer gran debate sobre la ley de amnistía en el Congreso. Se va a votar el jueves y va a pedir el PP que sea una votación además pública y por llamamiento para retratar a los diputados del PSOE. Además, los pactos de investidura van a centrar el estreno del gobierno en el control del Senado mañana por la tarde y el miércoles en el Congreso. No estará allí el presidente porque comparece a esa hora en Estrasburgo sobre el semestre de la presidencia de la Unión Europea, donde el PP volverá a la carga con la amnistía, previsiblemente con Puigdemont presente en el debate. Y en este contexto, Ángels, estaba previsto que tienen que poner la fecha sobre la reunión del presidente con el líder de la oposición. Y eso, Inma, mientras Sánchez también se da un tiempo para sustituir a Calviño, mientras España va cerrando su presidencia europea ya. Sí, el miércoles se va a hacer oficial el nombramiento de Calviño, se reúne la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones. Ese día está Sánchez en Estrasburgo y luego se va a Bruselas, donde hay Consejo Europeo jueves y viernes. Va a llegar el presidente con esa victoria debajo del brazo, pero todavía sin aclarar a quién coloca en el puesto de la vicepresidencia económica. No tiene prisa para el relevo, será ya en 2024 y hay dirigentes del PSOE que aseguran que Sánchez necesita un perfil económico de peso que sea respetado precisamente allí, en las instituciones comunitarias. Inma, gracias. A vosotros. También en la agenda de esta semana, que como ven viene muy cargada, el ministro de Exteriores, Álvarez, va a viajar también el miércoles a Marruecos en el primer viaje bilateral que hay en esta legislatura. Tendrá varios encuentros en Rabat para, dice el gobierno, reforzar las relaciones políticas y comerciales. Entre tanto, el PP va a enfocar su estrategia en que no baje la tensión por ninguno de los asuntos de los que está haciendo bandera, en especial la amnistía, y varios dirigentes del partido creen que la mejor manera de mantener esa tensión es convocar unas elecciones. Es más, creen que pueden aprovecharse de esa tensión para, de entrada, asegurar la mayoría absoluta en la comunidad de Feijóo en Galicia. Así que le piden a Feijóo que fuerce un adelanto electoral. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con eso, aprovechando el momento político y la crisis entre Podemos y Sumar, aspiran a poder cambiar el ciclo electoral después de las últimas generales. Sí, no habrá un momento mejor para convocar las elecciones gallegas que este, porque el contexto nacional ayuda. Es lo que creen muchos en Génova y citan varios motivos. Primero, la amnistía todavía está en el centro de la actualidad, pero en unos meses
entonces podría desinflarse. El segundo, tú lo mencionabas, la ruptura nacional entre Podemos y Sumar ha congelado la conformación de una candidatura unitaria en Galicia, por lo que el escenario que dibujan los populares es el de una izquierda fragmentada. No es que el PP vea abiertamente peligrar su mayoría absoluta en Galicia, pero son conscientes de que en esta ocasión revalidarla costará algo más. Las últimas elecciones gallegas fueron en junio y ahora altos cargos en Génova creen que lo mejor sería adelantarlas cuanto antes, es decir, convocar tras la aprobación de los presupuestos de la Xunta, algo que está previsto suceda poco antes de Navidad, lo que por plazos legales Ángels llevaría las elecciones gallegas al mes de febrero. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. De la posibilidad de que se llegue a acuerdos importantes en este país, hoy tendremos dos muestras. Económicas, en este caso. Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tiene que aprobar los límites del déficit de cara a los presupuestos del año que viene, que el Gobierno quiere tener listos en el primer trimestre de 2024. Las comunidades del PP, nos lo contaba en el tiempo de economía de Hoy por Hoy Javier Ruiz, a las 7:30, se opondrán a la condonación de la deuda que el PSOE acordó con Junts, como anticipaba el responsable económico del partido, que es Juan Bravo. Será una buena oportunidad para exigir al Gobierno conocer qué es lo que está negociando fuera de España con partidos como Junts, Esquerra y, sobre todo, cuánto le va a costar al conjunto de los españoles, cuánto van a pagar de sus impuestos para ese voto favorable a favor de Sánchez. Esta es la primera de la cita, que será esta tarde, el Gobierno con las comunidades. Y luego la otra es la reunión del Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal para negociar la subida del salario mínimo interprofesional. El jueves no hubo acuerdo, el jueves pasado, pero las partes insisten en que hay margen. Ha sido lo económico precisamente lo que ha centrado buena parte del discurso de Javier Milei en su toma de posesión en Argentina, anunciando un shock que impactará en los sueldos y en los empleos de los ciudadanos. Enseguida les hablamos de eso, pero primero el balance de un puente que ha dejado capitales y tiendas llenas y muy buenos datos de ocupación que confirman los pronósticos del año récord con el que el turismo espera cerrar este curso. Confirman también un nuevo patrón, desde luego, en las temperaturas, que ayer dejó registros de 25 grados, por ejemplo, en la costa mediterránea. Y así vamos a seguir todavía unos días más, Jordi. Hasta el martes en el conjunto del país, hasta el miércoles en Canarias, donde hoy se inicia un periodo no solo de temperaturas altas, cercanas a los 30 grados, también de calima, es decir, mala calidad del aire y mala visibilidad. En la península será de nuevo en el Cantábrico, el Mediterráneo, incluida Baleares, con máximas de 20 a 25 grados. Ahora apenas hace frío. Y mucha atención a esta hora por la niebla, que reduce mucho la visibilidad en muchos tramos de carretera del interior. Se presenta en la mayor parte del interior peninsular. Se deshará tarde. Eso mantendrá las temperaturas bajas, insistimos, en el interior. En el mapa para entender el mundo. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Habrá luz al final del camino. En el mapa para entender el mundo hoy, la toma de posesión de Milei. Había un mensaje solo con la escenografía pensada ayer, ese discurso que no fue ante la cámara, fue a las puertas del Congreso. El desfile entre la multitud por la Avenida de Mayo, con el camino hacia la Casa Rosada. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive. Y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Milei anunció los recortes ante los argentinos Bayo y ante los mandatarios internacionales que acudieron a Buenos Aires. Entre ellos el rey Felipe VI y los presidentes de Chile y Uruguay, además del ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aprovechó la visita para recabar apoyos entre los líderes latinoamericanos y para discutir cara a cara con el húngaro Viktor Orbán, un invitado especial de Milei junto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Todos escucharon el discurso del nuevo mandatario argentino, de espaldas al Congreso, prometiendo mano dura con la delincuencia y recortes del gasto público para combatir una inflación rampante. Nos han arruinado la vida. Tras este discurso, Milei caminó junto a su hermana y asesora Karina hasta la Casa Rosada, vistiendo ya la banda presidencial y llevando en la mano un bastón de mando en cuya empuñadura aparecen labradas las caras de sus 5 mastines. Aclamado por un público que por un momento recordaba al de un estadio de fútbol y
cantando a coro, asomado al balcón de la Casa Rosada antes de rematar una jornada protocolaria con un acto religioso en la Catedral de Buenos Aires y una gala musical en el Teatro Colón que arrancó con un tema de Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche, Balada por un loco. Milei va a empezar recortando el sector público. Buenos Aires, Berta Raventós. Javier Milei ya ha firmado su primer decreto como presidente de Argentina, que reduce a la mitad los ministerios de su gobierno, de 18 a tan solo 9. Esta medida forma parte del drástico recorte del gasto público que Milei quiere llevar a cabo, con una reducción de hasta un 5% del Producto Interior Bruto. También liberará los precios que ahora están controlados, como los de algunos alimentos básicos o el combustible. Según Milei, estas medidas de shock ayudarán a equilibrar las cuentas públicas, aunque tendrán impactos negativos en la vida de la gente. En el primer día de la presidencia, la nueva ministra de Exteriores, Diana Mondino, dijo que Argentina entrará a la OCDE y no se sumará a los BRICS. Habrá que ver cómo amanecen los mercados este lunes, el valor del dólar y la inflación, todos ítems relevantes en la vida cotidiana de los argentinos. Aprovechando que Zelensky está en Argentina, como nos decía Aballo, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que invita al presidente de Ucrania a que le visite mañana en la Casa Blanca. Es una visita que se produce días después de que la mayoría republicana vetara en el Senado el paquete de ayuda millonario previsto para Ucrania y que Kiev considera clave para evitar la derrota ante Rusia. Y en Gaza. It's stating the obvious to say that the impact of the conflict on health is catastrophic. Pues ya no es solo la OMS la que habla de situación catastrófica, como decía aquí su secretario general para los civiles en la franja, también Médicos Sin Fronteras describe el colapso total de las infraestructuras médicas allí. Hay más de 18.000 muertos, según las autoridades gazatíes controladas por Hamás, que ha advertido esta misma madrugada de que no saldrá con vida, dice Hamás, no saldrá con vida ninguno de los rehenes que mantienen en su poder si Israel no libera a más presos palestinos. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Buenos días de nuevo, Ángel. Si nadie cree en otra tregua a corto plazo, 66 días de guerra, 18.000 muertos en Gaza, un centenar de soldados israelíes caídos, según su gobierno, y desde que se puso fin al alto el fuego temporal, hace ya 10 días, los bombardeos son más cruentos. A esta mujer no bomba le han matado esta noche a 8 de sus hijos en el campo de refugiados de Mahasi, y entre lloros dice que fueron asesinados cuando ya tenían hambre. El tiempo se acaba para evitar miles de muertes por sed y hambre, asegura la ONU y las ONG, que también están siendo arrinconadas en la esquina sur del mapa de la franja, donde están ya desplazados el 84% de los gazatíes, y en Cisjordania. En Belén, a 5 metros del muro levantado por Israel desde el año 2002, vive Ali en el campo de refugiados de Aida, donde siguen las incursiones del ejército israelí, una vida similar a la de una prisión que ampliaremos en el abierto. Hasta luego, Nico. Hasta luego. Y mientras se aleja no ya la posibilidad de un alto el fuego, sino la presión internacional que pueda hacerse para ese alto el fuego. Después de que Estados Unidos, esto fue el viernes, vetara en el Consejo de Seguridad de la ONU esa petición por una tregua, el secretario de Estado norteamericano Blinken asegura ahora que la prioridad es proteger la seguridad de los civiles en Gaza. Pero ha dicho en una entrevista esta madrugada en la ABC que con Hamás todavía vivo y con la intención de repetir una y otra vez los atentados, un alto el fuego, dice Blinken, alargaría el problema. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Se va acercando la hora de la verdad en la cumbre del clima de Dubái, donde los países tienen que negociar un acuerdo que reduzca la crisis climática. La gran duda es si conseguirán poner fecha o límite para el fin de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón, aunque las negociaciones se complican, Xavi Company. Mañana termina la COP28 y los 200 países que participan buscan cerrar un acuerdo que frene el calentamiento global. Para esto es necesario convencer a los países productores de combustibles fósiles. Así lo ha expresado este domingo el presidente de esta edición, el sultán Al Jaber. Ha dicho que se necesita un consenso entre todos y no bloquear, aunque ha advertido que las negociaciones están estancadas. Para acelerarlas, este lunes habrá reuniones más técnicas entre los países. El objetivo, redactar una declaración y comprometerse a limitar la producción de petróleo, gas y carbón, y no solamente en reducir las emisiones de CO2. Los virus respiratorios están afectando este otoño menos que otros años, según los médicos, que aseguran que se está notando la vacunación de los bebés contra la bronquiolitis. Mariola Lourido. Aunque estamos en fase de ascenso de las infecciones respiratorias y han aumentado en las últimas semanas las bronquiolitis en menores, la situación nada tiene que ver de momento con la del año pasado. Por estas fechas hubo una preocupante ola de bronquiolitis que saturó las unidades pediátricas. Este año se ha vacunado por primera vez a los bebés. Hay menos casos y hospitalizaciones. Lorenzo Armendariz,
Armenteros, portavoz de la Sociedad de Médicos de Familia. Estamos vacunando, en este caso inmunizando, porque es un anticuerpo monoclonal del virus respiratorio sincitial y su patología. Y creo que estamos en condiciones de decir que no es nada alarmante lo que está ocurriendo hasta ahora. En Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o Murcia, la cobertura vacunal contra el virus de la bronquiolitis ronda el 90%. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la antigripal, que es muy baja. Y en el Reino Unido, el rey ha nombrado a un defensor de la homeopatía como el jefe médico de la Casa Real, Londres, Lucas Font. El interés de Carlos III por la homeopatía viene de lejos. En su etapa como príncipe de Gales ya contó con los servicios de Michael Dixon, un médico semi-retirado que se ha mostrado favorable al uso de medicinas alternativas en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Su nombramiento como jefe del área médica de la Casa Real ha generado polémica en el Reino Unido, donde se prohibió la prescripción de medicamentos homeopáticos en la sanidad pública en 2017, argumentando que no está comprobada su efectividad, algo que fue criticado por el propio Dixon, quien pidió no abandonar a aquellos a los que no se puede ayudar con la medicina convencional. A pesar de las críticas contra el médico, nombrado hace un año, según el diario The Times, el rey ha mostrado su admiración por él y ha insistido en su defensa de las medicinas alternativas como un complemento a los tratamientos convencionales. Y entre los sonidos de las últimas horas, la ceremonia de entrega de los premios Nobel, que fue ayer, tanto en Estocolmo como en Oslo, fue allí donde la premio Nobel iraní, Narges Mohammadi, reclamó el apoyo internacional para acabar con el régimen en su país, en Irán. Lo reclamó a través de sus hijos, puesto que ella sigue encarcelada. Dejaron su silla vacía de manera simbólica. La tiranía y la guerra crée un gran nombre de víctimas. Un alegato contra la tiranía y las víctimas que dejan las guerras. La resistencia está viva y la lucha perdura, dijo en el discurso que ha enviado desde la prisión y que leyeron sus hijos gemelos de 17 años. En Estocolmo se entregaron los demás premios, entre ellos a los padres de las primeras vacunas del COVID. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis con Antón Losada, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.